Sí. Buenas noches. Buenas noches, amada familia. ¿Cómo se sienten? Me alegra de que estén bien. Apreciamos el bullying del pastor Luis Miguel a los jóvenes que van a la convención internacional. De hecho, que vivo en esas áreas circundantes, esas lejanías. Pero de verdad, qué bien es ver cómo cada órgano del cuerpo va entendiendo cuál es la asignación que le corresponde. Y el corazón no hay que mandarle un correo electrónico todos los días por la mañana para que él bombee la sangre que todas las células del cuerpo necesitan, sino que cada miembro del cuerpo, de forma autónoma y automática, hace lo que le corresponde hacer. Y es hermoso ver cuando esto es una realidad que se está construyendo en nosotros. Agradecemos a Dios por el privilegio de la vida que nos ha concedido y por el de alguna forma ser parte de este equipo de edificación. Tenemos un alto nivel de expectativa. Yo quisiera por un momento que usted pudiera sentir el acelere que yo tengo internamente. A algunos, como Ivette, dicen que no le interesa, pero eso es parte de la dinámica. Pero queremos ver cómo Dios, por su Espíritu, nos permite trazar la palabra con precisión, y estamos confiados de que la palabra de gracia, que es viva y eficaz, tiene el poder para hacer el trabajo puntual de acuerdo a la justa necesidad y etapa en la que nos encontremos. Posiblemente yo estoy disertando en una sola dirección, pero hay multiforme formas de escuchar lo que estoy tratando de decir, y espero que esto pueda servirle y que se acomode a la realidad en la que usted se encuentra. Me gustaría que busque conmigo Romanos capítulo 8, verso 19 al 21, y mientras multimedia y usted me va ayudando, me gustaría orar. Padre, damos gracias por el privilegio que nos concedes de pertenecer a este cuerpo glorioso que es el cuerpo de tu Hijo Cristo. Permítenos, Dios, con precisión poder trazar tu palabra, que por tu Espíritu nos sean dadas las palabras correctas y precisas, con la finalidad, Padre, de que podamos dar en la diana, Señor. Que cada uno de mis hermanos, y primero yo, pueda escuchar esto con un oído atento, Dios. Atento a lo que tú estás hablando en tu Hijo, Dios. Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Tiene Romanos capítulo 8, verso 19 al 21. ¿Lo tiene conmigo? Perfecto, leemos en el nombre del Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Wow. Cuando uno lee un texto como este, uno se da cuenta que la posición de hijos de Dios, que es de lo que nos pasamos la noche cantando, que Él nos ama, que somos sus hijos, es más que simplemente una frase dominguera que pretende cubrir una agenda congregacional donde de alguna forma uno dice palabras que rimen de una forma, y uno se da cuenta que el ser hijo de Dios es la posición más elevada que todo ser en esta creación puede disfrutar.
Es posible que algunos desde la posición de hijos puedan funcionar como apóstoles, otros como profetas, otros como pastores y maestros. También tenemos los evangelistas. Hay diversidad de dones que cada hijo de Dios puede funcionar en esto. Sin embargo, el poder entender el peso de lo que implica el ser hijo de Dios es determinante, precisamente por la época, etapa y en las circunstancias en las que nos encontramos. Cuando nosotros leemos o consideramos lo que acabamos de leer, nosotros nos damos cuenta de que la creación misma tiene en alta estima a los hijos de Dios. La creación no ve a los hijos de Dios como simplemente un creyente cualquiera, sino que la creación tiene un nivel de expectativa elevada, al punto de que cuando uno ve el contexto, uno se da cuenta que la palabra creación, refiriéndose a lo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, se refiere a la totalidad de todas las cosas creadas. Y si uno tradujera eso, entonces uno podría decir que todas las cosas creadas están aguardando, anhelando ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por tanto, todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, de forma al norte, al sur, al este y al oeste, aguarda esta gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Vemos que la creación misma está poniendo sus esperanzas en una sola canasta. Vemos que tal vez el principio de diversidad económica, de no poner todos los huevos en una sola canasta, no es aplicable al texto en cuestión que estamos leyendo. Vemos que la creación no tiene expectativa en nada más que no sea eso que acabamos de leer, que ella está esperando que se manifieste. De hecho, que cuando leemos el texto nos damos cuenta que no solamente ella tiene sus expectativas única y exclusivamente en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, sino que también el texto dice que la creación anhela, que está hasta ahora en dolores de parto, esperando que los hijos de Dios aparezcan. De modo que la creación misma sabe que la única esperanza de poder ser libertada de la corrupción a la que fue sometida es cuando aparezcan los hijos de Dios. ¿Habrá uno que se considera hijo de Dios en esta noche acá? Por ende, nos damos cuenta entonces que de forma explícita el texto nos está diciendo sobre qué la creación tiene sus expectativas. A ver, y de forma implícita el texto también nos está diciendo sobre qué la creación no tiene ningún tipo de expectativa. Porque al declarar que solamente está expectando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, también te dice de forma automática que no tiene esperanza en ninguno de los sistemas de este mundo. La creación no está esperando que la ciencia traiga un avance novedoso, ni que el campo filosófico, humanamente hablando, pueda proveer una solución a la crisis global humanitaria de salud, de hambre, de justicia, a nivel de educación que esta creación está enfrentando. Esta creación solamente pone sus ojos en la manifestación que solamente puede traer los hijos de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque todo lo que los hombres linealmente han podido crear, lo crearon desde una posición de destitución de la gloria de Dios. El hombre destituido de esta gloria de Dios es considerado enemigo de Dios, es considerado uno que tiene una mente reprobada, es considerado uno que es hijo de ira, por tanto es terrenal, su sabiduría es diabólica, también es animal. Por ende, la creación no tiene expectativas en que nada de esta creación pueda resolver el problema altamente complejo que está presentando este planeta. Solo ella pone sus esperanzas en los hijos de Dios, porque haciendo o tomando como punto de partida que todo lo creado siempre se queda con el rasgo distintivo de la fuente de origen a la que procede,
Uno nunca podrá ver la muerte dando a luz la vida. Uno nunca podrá ver al desorden pariendo orden. Jamás espere ver a la oscuridad dando a luz la luz. Porque siempre la fuente de origen dejará sus secuelas en todo lo que toque. Por ende, la creación no tiene expectativas en nada de lo creado, sea político, económico, filosófico, sistemas de educación. No tiene esperanza en ninguno de estos sistemas humanamente establecidos. Dicho ya esto, tenemos que abordar el tema en cuestión. Si nosotros vamos a hablar de que nos toca expresar una cultura, entonces tenemos que descomponer estas dos palabras de forma simple. Ya lo hemos hablado durante todo lo que va de transcurso de año, que la palabra cultura como tal se refiere a la acción de cultivar algo en su sentido más llano posible. O sea, todo el que cultiva frutos está haciendo uso de la cultura. Ya hemos explicado de forma detallada que los hijos de Dios tienen la asignación de que en ellos se preserve un ADN de forma particular. Pero este ADN lo hemos resaltado haciendo mención de lo que Génesis en el capítulo 1, verso 26 y 27 declara, que Dios le dijo al hombre: oye, fructifícate y multiplícate, subyuga y señorea desde esta realidad. Por ende, entonces, vemos aquí las dos expresiones. El hombre tenía la asignación de cultivar un ADN, pero también dentro del proceso de cultivo de este genoma, también estaba la asignación de exportar o de expresar eso que se estaba cultivando. ¿Me va siguiendo? Por ende, tanto el ser en toda su integralidad, espíritu, alma y cuerpo, debe ser impactado por la realidad de vida que hemos recibido del Señor. A esto que hemos también hecho mención de los microoicos, hablando de que el ser como individuo es una pequeña casa donde se cultivan realidades. El matrimonio también se convierte en una especie de casa más amplia, donde también hay realidades que se cultivan y que se exportan. Tenemos la familia en una misma línea de pensamiento, y la iglesia estando en la cúspide de la montaña, que tiene la asignación eterna de cultivar la multiforme sabiduría de Dios y exportarla y darla a conocer. Cuando nosotros leemos las escrituras en el libro de Génesis, nosotros encontramos algo bastante interesante. Quiero que vaya conmigo punto por punto, porque quiero que me pueda tomar la idea de lo que quiero decir. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra que Dios había creado, el texto narra que se encontraban en un estado de desorden, de vacío y de tinieblas. Sin embargo, uno se hace preguntas al ver el texto. ¿Cómo es posible que el Creador trajo algo a existencia que se encuentra sumergido en una profunda oscuridad, donde hay un abismo profundo y donde el desorden impera en lo creado? Nótese que cuando las escrituras narran de que Dios creó los cielos y la tierra, dice que Dios ya creó todo lo que se necesitaba crearse, con el fin de que a partir de lo creado Dios iba a crear en adelante todas las cosas. Usted notará que Dios no vuelve a crear más nada, sino que Él establece orden sobre todas las cosas creadas. A las aguas que había creado, de ellas mandó a que se produjeran seres vivos. A la tierra que Él había creado, mandó que de la tierra se produjera fruto, hierba verde, que dentro de sí estuviera su fruto. De la tierra se tomó el material, la materia prima con la cual se construiría el ser humano en sí mismo. También podemos ver que en este principio, cuando Dios crea cielos y tierra, Dios no tiene la necesidad de crear astros nuevos, sino que simplemente Él ordena el cosmos
cielos y toda la creación, porque todo estaba creado. Sin embargo, seguimos con el mismo problema. ¿Cómo es posible que esta creación estuviera en tinieblas, desorden y vacío? Ante la problemática actual, la respuesta de Dios es decir, sea la luz. Y es importante considerar cuál es la óptica en la que se asume la descripción que el escritor de Génesis nos brinda con relación al desorden de tinieblas y vacío que existía. Para el escritor, esta descripción está tratando de definir un estado donde la creación, a pesar de que tiene todas las cosas que necesita, hay riqueza mineral, riqueza en todos los sentidos que usted se puede imaginar, pero hay ausencia de entendimiento de para qué todas estas cosas han sido creadas. Y como hay ausencia de por qué se creó todo esto, la sensación es de que tenemos desorden, hay vacío y las tinieblas gobiernan. Si usted nota esto, usted se da cuenta que Dios dice sea la luz. Esta luz que se menciona en el verso 3 no se refiere a la lumbrera mayor, o se ha dicho el sol. Porque cuando usted lee Génesis capítulo 1 verso 18, usted se da cuenta que al cuarto día es cuando se crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Sin embargo, entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué luz es esta que Dios dice aparece, manifiéstate? Y nótese que no solo esto, que el texto en cuestión muestra que cuando la luz aparece, entonces toda la creación se ordena. Todas las cosas comienzan a tomar el lugar preciso que le toca dentro de la creación. Pero antes de que la luz apareciera, tenemos desorden, tenemos tiniebla y tenemos vacío. Para nosotros poder entender esto de forma más práctica, esto parece ser la misma situación que nosotros como sociedad hoy en día estamos enfrentando. Tenemos una sociedad que está enfrentando un profundo vacío. Tenemos una sociedad que está enfrentando altos niveles de tiniebla, corrupción a nivel del pensamiento. Tenemos impiedad en la naturaleza del ser, tanto en el pensamiento, en su forma de proceder, en todas las expresiones. El ser está corrupto y uno se preguntará, ¿de dónde vendrá la luz que traerá el orden, que pondrá todas las cosas en su lugar correcto, preciso? ¿Cuál será esa expresión que manifestará esa gloriosa luz que traerá orden a los sistemas de este mundo? Esto es una interesante pregunta. Hoy vemos que como nunca antes los seres humanos están siendo dependientes de los antidepresivos. Como nunca antes el negocio de la farmacéutica está produciendo todos los millones de dólares que usted no se imagina, simplemente vendiendo antidepresivos. Porque el ser está quebrado, está en desorden, en tinieblas y en vacío. Tenemos los matrimonios siendo víctimas de divorcios emocionales, aunque viviendo dentro de la misma casa. Divorcios en cuanto a propósito, en cuanto a dirección, aunque estamos dentro del mismo techo, aunque compartimos tal vez algunas ideas, pero no somos uno, que es la idea original por la cual Dios constituye el matrimonio. Tenemos familias donde los hijos, teniendo padres presentes, terminan evidenciando en su conducta exactamente un padre ausente, tanto en la versión materna como en la versión paterna. Y tenemos toda una sociedad llena de jóvenes narcisistas con la capacidad de explotar por hacer cualquier cosa para llamar la atención. Y todo esto es el resultado de que hay un profundo desorden, una profunda oscuridad y un profundo vacío que está gobernando estas realidades. Sin embargo, volvemos a hacer la pregunta: ¿de dónde vendrá la luz? ¿Desde dónde se expresará esa luz que el ser, los matrimonios, la familia y toda la creación está anhelando? Yo espero que usted me vaya siguiendo el hilo con relación a lo que estoy tratando de decir.
Si nosotros queremos poder entender de dónde es que se expresa esta luz que en Génesis capítulo 1 verso 3 se menciona, nosotros tenemos que acercarnos al prólogo del apóstol Juan, donde él comienza a darnos una especie de introducción en el capítulo 1 que nos podría arrojar bastante luz para entender qué es lo que está pasando en el principio. Dice Juan que en el principio el Hijo era el Verbo. Le puse hijo para que me entienda. El Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. El texto también nos dice que en el Hijo se encontraba la vida. Y la vida que se describe en este texto, todos los que han estado participando de los discipulados han escuchado la palabra, la vida Zoe. La vida Zoe que se encontraba encapsulada en el Hijo. Desde ahí se expresaba la luz que alumbraba a todos los hombres. Sin embargo, usted podrá notar que el texto también está diciendo que nada de lo creado fue creado fuera de Él y que todas las cosas fuera de Él subsisten. Juan dice bien claro que en el Hijo en el principio se encontraba la vida, y el uso de este verbo es en pasado, porque precisamente tras la obra de la cruz, la vida, más que ser de unidad o de exclusividad de Cristo como ser unitario, se convierte en una realidad de todos aquellos que han sido reunidos en Cristo, que portan esta vida. Por esto es que Juan capítulo 3 verso 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 verso 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso también es lo que declara el mismo apóstol Juan en el capítulo 1, en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 13, donde dice: estas cosas os escribo vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Voy muy rápido, Víctor. Gracias. Volvemos. Juan 1:4 dice que en el Hijo estaba la vida. Recuerde lo que mencioné, que de esta sustancia es de donde sale la luz que pone orden a todas las cosas. Me va siguiendo. Pero el texto, más que simplemente dejarnos con la falsa expectativa de que esto puede ser una realidad presente para cada uno de nosotros, el mismo apóstol Juan sigue declarando de que esa vida que estuvo en el Hijo ahora está en todo aquel que cree en la obra del Hijo. Que esa vida que en un principio estaba en el Hijo y que en Él fueron creadas todas las cosas, ahora dice que los que creen en el Hijo también tienen el testimonio de que Dios les ha dado la vida eterna. Entonces ahora la pregunta aquí es la siguiente: ¿para qué Dios permitió que esto sea de esta forma? Porque como vemos, el texto nos está mostrando de que la vida de Dios, que es Cristo mismo, porque el mismo apóstol Juan no solamente describe a Cristo como la vasija donde la vida es contenida, sino que Él es la esencia misma de la vida. Entonces ahora el tema es el siguiente: como usted y yo estamos en Cristo, nosotros tenemos dentro de nosotros la vida de Dios impartida en nuestra vida a modo de semilla, la cual tiene que cultivarse, y en el segundo etapa o en el segundo proceso esta vida tiene que expresarse. Pero ¿cómo se va a expresar esta vida? ¿Cómo podremos expresar lo que se está cultivando en nosotros? Se expresará como luz. ¿Pero luz para qué? Para traer orden a los sistemas de este mundo. Por eso las escrituras declaran que nosotros somos luz de este mundo. Tenemos la asignación de ser enviados a los sistemas. Tenemos la asignación de ir por todo el mundo, de anunciar este evangelio, de que las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo tienen que ser dadas a conocer por medio de la iglesia que está en Cristo. La iglesia y Cristo comparten la misma vida. Por ende, si en nosotros está la vida, también lo que se debe de expresar en nosotros es esa luz que pondrá orden a la depresión, esa luz que aparecerá como respuesta de Dios a los matrimonios que están en crisis, esa luz
que traerá propuestas sostenibles y desarrollables en el tiempo, para poder contrarrestar los sistemas de sabiduría diabólica y animal de este mundo, que hacen creer que todo está perdido y que nos quieren hacer dependientes de esos fármacos, que nos quieren hacer codependientes de ese sistema de mentira. Discúlpenme los psicólogos, que solamente yendo a terapia podemos resolver esto. ¿Cómo digo esto sin meterme en problemas? Una de las cosas que Pablo trata de decir con relación a la iglesia es que, a pesar de que los hermanos estaban en Cristo, y de hecho que todo el que está en Cristo está completo, pero volvemos a tener el mismo problema que pasaba en el principio. Tenemos la plenitud de Dios impartida en nuestras vidas, pero cuando no hay entendimiento de para qué todas las cosas nos han sido dadas, entonces, al igual que como pasó con el hombre antes de la cruz, que cuando no entendía para qué recibía los recursos, terminaba torciéndolos y poniendo estos recursos a servir a la vanidad de la mente. Traduzcámoslo de esta forma. El ejemplo que siempre hemos mencionado: Israel, que toma los recursos que son para construir un templo y termina construyendo un becerro de oro porque ignora para qué le dieron estos recursos. Lo mismo muchas veces pasa con nosotros, que hemos recibido una libertad gloriosa, que estamos posicionados en lugares celestiales, pero todo eso que es una verdad posicional y eterna termina convirtiéndose, por causa de que ignoramos para qué nos fue dado eso, termina convirtiéndose en la plataforma donde el libertinaje es lo próximo que nos espera, donde nada es nada, porque somos hijos de Dios, donde vivimos como queremos y a nadie le importa. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice: mis amados, yo por esta causa, yo doblo mis rodillas. Yo las doblo, no para que le den carro, no para que se sientan más cómodos, para que estén chéveres, y eso estaría bueno, pero yo doblo mis rodillas para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, lo fortalezca con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Para qué? Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos que la altura, la anchura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pero ¿para qué todo esto? Para que seáis totalmente llenos de toda la plenitud de Dios, de modo que esta vida que tenemos por dentro, tenemos que crecer en el entendimiento del fundamento de para qué nos dieron estas cosas, para que no nos pase lo que dijo el pastor, que tenemos mucho alcance pero poco fundamento, tenemos mucha presencia en la sociedad pero ni siquiera sabemos por qué estamos bendecidos en Cristo. Pensamos que aún lo que Dios hizo en Cristo es por lo que nosotros hemos hecho. Ignoramos por qué somos hijos de Dios. Esta luz que debe salir de la vida que se cultiva en nosotros tiene que tener una expresión vertical, horizontal, gracias, una expresión horizontal. Porque, señores, esta mañana mientras escuchaba el devocional del día de hoy, me sentí retado, incómodo. Es como un agridulce, Pedro, que no sé si gozarme por lo que oí o molestarme cuando comparo la iglesia frente a la realidad de lo que estoy escuchando. Los hijos de Israel, que eran la versión sombra del Hijo de Dios, asumieron que ellos serían cabeza. Asumieron que ellos serían productores y no consumidores. Asumieron que ellos prestarían y no tomarían prestado. Asumieron que ellos serían dueños y que no serían esclavos. Y esta gente, hermano, desde las sombras, usted tiene que ver todo lo que este grupito de gente ha logrado simplemente
creyendo que ellos iban a ser cabeza. Entonces, cuando yo veo la iglesia de Cristo hoy, yo digo, pero ¿y qué es lo que te está sucediendo con nosotros? Que ya no estamos en la sombra, sino que tenemos la sustancia misma de todas las cosas. Pero hay una disociación entre la posición que decimos tener y la vida que estamos viviendo en el día a día. Porque para nosotros la santa luz esa en la que las escrituras dicen que somos, son para hacer luz de las cuatro paredes. Y tenemos un problema terrible, porque tenemos personas que son buenos evangélicos, pero son altamente inefectivos en todos los asuntos de la vida. Son malos empleados, malos empresarios, son malos en todo, porque no hemos entendido que el trabajo de ser luz, de expresar esa vida que tenemos por dentro, va más allá de las paredes. Aquí nos reunimos a entrenarnos, pero el terreno de juego no es esta plataforma. El terreno de juego es tu santa familia, es tu santo hogar, es esa esfera de trabajo donde te tienes que desenvolver en el día a día. Son tus amigos, ese círculo pequeño que necesita ser colonizado por esa luz que expresa la vida de Dios que está en ti. Pero si la luz misma se esconde debajo de las mesas, ¿quién será la luz de este mundo? Y volviendo a donde inicié, la creación tiene un nivel elevado de expectativa en esa vida que ha sido puesta en ti y que ha sido puesta en mí. Por ende, de nosotros, señores, de nosotros deben salir hombres y mujeres entendidos en los tiempos, mano, y que puedan ser introducidos en las diferentes esferas de la vida. Señores, déjense de eso. Todos no cantaremos, todos no seremos predicadores, pero todos tenemos la asignación de ser luz de este mundo. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, si tú lo que estás usando como excusa es decir que no tienes participación en la plataforma para ser luz de este mundo y que por eso estás sentado, no estás entendiendo ni un pepino de lo que estamos hablando. Porque no tienes que ser luz estando acá. Señores, estas son 2 horas en la semana. 2 horas. Sé luz en tu casa. Sélo ahí, en tu casa. Comencemos con cosas básicas. Cultivemos esa vida que tenemos por dentro. Crezcamos en el entendimiento. Por favor, vamos a comer de lo que se está sirviendo. Ningún ser vivo comiendo 2 horas por semana sobrevive. Ninguno. Entonces nosotros somos los únicos ilusos que, creyendo que viniendo aquí a pagar la cuota para que el pastor y un grupito de los líderes te vean, tenemos el problema resuelto. Pero permíteme decirte algo, que Dios es más tigre que tú y que yo, y te está viendo. Y que todo el mundo siembra lo que cosecha. No. Cosecha lo que siembra. Todos lo hacen. Entonces, ¿por qué tú pretendes con tu apariencia de piedad tratar de engañarme? A mí, conmigo lo puedes hacer. Y les voy a decir, como le dije una vez a un hermano, y hasta que por el Espíritu no se me alumbre que lo que eres es un charlatán. Porque lamentablemente el caso, según el ejercicio, los sentidos se te agudizan y tú comienzas a detectar los signos vitales de la gente. Señores, yo nada más tengo que hablar contigo 3 minutos. 3. Y uno se profesionaliza. Y uno aprende a conocer el cojo sentado y el mudo sin hablar. Entonces, al final, tu tarea, expresar esa vida que tienes por dentro, no es una tarea de estas paredes. Está chévere que lo hagamos todos los domingos y todos los jueves, que vengamos al gimnasio, pero come en tu casa. Saca tiempo. No me digas que no tienes tiempo, porque como dijo Víctor ayer, está bien, si no tienes tiempo, dime en qué pasas el tiempo. Repito, no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, entonces dime en qué rayos pasas el tiempo. Entonces es un cuento todo, papi, es un cuento. Porque al final no hay pies más ligeros que aquellos donde la voluntad está dispuesta. Si no, pregúntaselo a un hombre enamorado, dice el pastor. No hay chimis lejos,
No hay chicharrones caros. Dios mío. Solo para entendido, ¿eh? No atracan. Uno anda con dos ángeles de Jehová cuando está enamorado. Se mete en los callejones, donde sea. Sin embargo, mis amados, los hijos de Dios debemos elevar la vara. Por favor, présteme atención unos cuantos minutitos. Debemos elevar la vara. Y tenemos que ensanchar el sitio de nuestra tienda. Que la forma en la que estamos viendo la vida tiene que ser reconfigurada. A mí la semana pasada lo expuso de forma magistral. Porque el no entender, o que nuestro entendimiento se quede sin fruto. ¿Qué es que nuestro entendimiento se quede sin fruto? Que usted cante que usted es hijo de Dios, pero no viva como hijo de Dios. Sí, porque al final lo que usted entiende no es lo que usted repite en palabras, sino lo que se incorpora en la vida. A ver, vamos a hacer un ejercicio sencillo. ¿Quién aprendió que el fuego quema porque el libro lo dice o porque se quemó? El libro te lo dice 60 veces. Pero hasta que tú no metes la mano en el fuego y te quema, tú no incorporas. Pero nótese, tú entendiste que el fuego quema. Pero el entendimiento trae consigo de forma automática la incorporación de un tipo de conducta. Entonces estamos hablando, chévere y todo está muy bien, muy bacano, que Dios nos ama y todo eso. Pero tenemos una de miedos que no somos capaces de pararnos en nuestro espejo de noche porque estamos asustados de todo. Y esto yo lo estoy tratando de decir porque el texto de Deuteronomio que el devocional esta mañana cita me deja con la cabeza choqueada. Porque a estos hombres en la sombra lo introdujeron en una tierra productiva. Le dijeron: vas a comer el pan en abundancia, no vas a ser escaso, tu tierra va a ser productiva, tú vas a tener la capacidad de producir. Sin embargo, no sé cómo fue que del otro lado de la cruz estas realidades no terminan de incorporarse en la forma en la que nosotros pensamos. Seguimos asustados, tenemos miedo y nos hemos olvidado que el que dijo vayan a los confines de la tierra es aquel que dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo estaré con ustedes, no tengan miedo. Eso no quiere decir, como dijo Wilmer, que no encontraremos fuego. De hecho, que nos meterán en el fuego, pero la garantía es que no nos vamos a quemar. De hecho, que nos van a meter en el agua, pero la garantía no es que no nos ahogaremos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque Él dijo: yo estaré con ustedes. No está en nuestras fuerzas el defendernos, señores. Con lo que las escrituras nos comparan a nosotros es con una oveja. Y no hay un animal más tonto, más débil, más vulnerable que una oveja. Es sordo, es ciego, no camina, no escucha, no oye. Lo defiende única y exclusivamente su pastor. Y Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas, y ellas oyen mi voz, yo las conozco, y ninguna de mis ovejas pueden ser arrebatadas de mis manos. ¿Cómo nosotros podemos incorporar esta confianza y salir de las zonas de confort en las que nos encontramos y decidimos ser luz? Señores, déjese de su chelcha, póngase a estudiar. Necesitamos que de aquí salgan médicos, doctores, abogados, científicos, que todas las generaciones lo entiendan, porque esto de ser luz no es simplemente cantar dos rápidas, tres lentas y todos los embelecos que nosotros tenemos. Al final, el trabajo de ser luz es más grande que todo lo que estamos hablando acá. Yo quisiera poder dimensionar mi mente y entender la plenitud de lo que estoy tratando de decir. Pero al final, mis amados, si usted está pensando que ser hijo de Dios es para tener una vida bacana, tener un par de millones en una cuenta del banco, te guayaste, no entendiste nada. Porque según esa cosmovisión que nosotros tenemos, entonces Pablo fue un fracasado. La fe no le funcionó. Ócheme, no le funcionó. Preso, deformado de toda la pedra que le habían dado. Hasta jamón se quedó el malvado ese. Cualquier tipo de parecido es pura casualidad. Bien. Pura casualidad. Deje de estar mencionando nombres, madre. Usted está guayando en el aro, ¿eh? Ponga su bala en otro sitio, que está equivocado. Entonces, al final, para ir concluyendo, recapitulamos todo lo que hemos venido hablando brevemente. La creación solamente está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es importante resaltar
que la creación no está esperando la manifestación gloriosa de los niños de Dios, ni de los adolescentes de Dios. Porque el texto en cuestión, la palabra que usa para hablar de hijo, está hablando de un hijo maduro. Es la palabra yuíos, que habla de aquel hijo que está en condición de ejercer autoridad sobre los recursos de la casa. Papi, ¿para qué Dios te va a dar recursos y finanzas si tú lo que eres un delincuente? ¿Para qué? Tú me puedes engañar a mí, viejo. Y déjese de eso, que el que no es fiel en lo poco, en lo mucho no es. Si usted no da de los 100 que tiene, del millón tampoco va a dar. Menos va a dar, porque ahí lo va a calcular mucho. Dijo Víctor una vez que al que le toca del 10% de 10 mil pesos, se dice que eso no es nada. Pero cuando es un millón que hay que dar el 10%, entonces nosotros nos queremos engañar. Sigo recapitulando. La creación está esperando ardientemente, anhela, no tiene los huevos puestos en canastas diversas, solamente los hijos de Dios. La manifestación de la expresión de esos hijos es que este sistema, los sistemas de este mundo están esperando. Anhelan, está a dolores de parto, gritando, necesitamos que aparezcan. Me gustaría ver las manos levantadas de quiénes son los que se atreverían a asumir ese santo reto, mano. ¿Cuántos? Permíteme decirte que no es en el poder de tu fuerza, no tengas miedo. No es en el poder de tus fuerzas. El desorden, vacío y tiniebla que este mundo expresa solamente puede ser disipada por la vida de Dios impartida en tu vida, que se expresa como luz. Así como la vida estaba en el Hijo y esa vida era luz a los hombres, así la vida de Dios impartida en tu vida tiene que ser luz a tu mundo. Entonces no cambies el mundo entero, déjate de eso. Sé luz en ahí. Si es en el baño que te tocó serlo, alumbra bien ese lavamanos, papá. Y por último, necesitamos ensanchar el sitio de nuestra tienda. En español, las estacas mentales que delimitan qué es ser hijo de Dios tienen que ser rotas por la palabra de Dios, que es como una espada que corta hasta partirlo todo, que discierne todas las cosas. Necesitamos una generación que diga: Señor, nosotros estamos dispuestos a que tú nos lleves donde tu espíritu diga. Que eso es muy lindo cantarlo, mano, pero desde que nos toca dar un paso en algo que desconocemos, estamos más chivos que cualquier chivo que lo están cazando para matarlo. Entonces, verifiquemos nuestras vidas y cada uno de ustedes identifique su etapa. Vea si usted está en la etapa de consolidar la vida de Dios que está en usted. Antes, vea si usted está muerto y necesita la vida de Dios. Y por último, los que ya están consolidados en cuanto a la posición que en Cristo han recibido. Señores, seamos luz. Seamos luz. Yo estoy ansioso de que Dios permita que se levanten empresarios, arquitectos, artistas, no simplemente acá para llenarlos de bombo, sino que de forma global los hijos de Dios puedan asumir esta posición. La creación está esperando por nosotros. Madiel, están esperando por ti, papá. Wilmer, ¿dónde estás? Te lo va a agradecer la creación, tu familia y tus nietos. Aquí no se puede hablar nada en serio. Estos muchachos son una chercha, hermano. Vamos a orar al Señor. Espero que me haya podido captar lo que tratamos de decir. Señores, los títulos no definen lo que somos, pero en el santo mundo donde vivimos necesitamos llaves para entrar a algunos sitios. Así que el que tiene la iniciativa, y si no la tiene, consígala, váyase a estudiar.
fórmese. Que necesitamos presencia, hombres de Dios haciendo presencia en todas las esferas de la vida, en todas. Porque si no, seguiremos siendo víctimas de la mente corrupta de los hombres que tuercen la información de la ciencia para decir que hay un tercer sexo. Pero no tenemos luz en esos departamentos que se pongan de pie y digan: eso no es así. Solo un grupo de evangélicos diciendo que no a las causales del aborto y diciendo que no a la ideología de género, pero no tenemos hombres y mujeres entendidos que estén en esos ministerios, empoderados, que se quemen la pestaña estudiando para hacer luz. Luz. Oremos. Padre, damos gracias. Gracias porque tu vida ha sido impartida en nuestras vidas. Gracias. Gracias porque tu vida en nuestras vidas se expresa como luz, Dios, para poder modelar un sistema de vida más elevado, Dios. Un sistema de pensamiento más elevado, Dios. Donde un sistema de justicia más elevado, de verdad más elevado, que no sea conforme a este mundo, se puede expresar, Dios. Necesitamos, Dios, que tú nos permitas ver, Dios, que nos permitas ver que sí hemos sido comisionados como luz, que tenemos que ser luz. Padre, gracias. Gracias por esta gran, Dios, asignación, esta gran posición de ser tus hijos, hijos que serán respuesta, hijos que serán respuesta en esta creación. Padre, gracias porque las barreras mentales del sistema de mentira son derribadas de nuestro entendimiento, Dios, y entendemos que la salvación es integradora de todas las cosas. Entendemos, Dios, que tú lo abarcas todo y en todo, Dios. Padre, gracias. Gracias por los banqueros que llenos de tu espíritu se levantan de entre tus hijos, Dios. Gracias por los jueces de supremas cortes de todo el planeta que se levantan como tus hijos, Dios. Gracias por los científicos, Dios, que pueden tomar tu verdad eterna y mostrarla por medio del conocimiento. Padre, gracias. Gracias por los grandes artistas, por los grandes pintores, músicos que son engendrados por tu palabra, Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias porque el sitio de nuestra tienda se ensancha. Oh,